Hoy en día recibimos información en todos lados. Solo basta con mirar alrededor para encontrarnos con teléfonos, con laptops, televisores y todo tipo de trabajo que hace la vida más fácil. Sin embargo, ninguno de nuestros inventos tendría sentido sin algo aún más importante, la libertad de expresión. Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. En el documental presentan los casos de algunos periodistas que trataron de contar sus historias, pero las grandes empresas y el gobierno se lo impidieron. Shadow of Liberty está basado en hechos reales de cómo los medios de comunicación se dejan vender por corporativas grandes, donde personas son censuradas para hablar contra los abusos del gobierno, la cual no tiene su libertad de expresión. Pero el problema de limitar la expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no una sociedad general. Como podemos ver, la libertad de expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos que les gusta hacer cosas a escondidas. ¿Qué tal? Yo soy Fernando Durán, soy egresado de Comunicación Social de la Universidad de San Marcos. Y bueno, pues estoy aquí con ustedes para responder algunas preguntas vinculadas a la prensa, la libertad de expresión, etc. Pues es verdad porque muchas de estas corporaciones, ya sean económicas, por ejemplo, impulsan temas para colocarlos en la opinión pública, y en ese sentido muchas de estas corporaciones manejan medios de comunicación. Entonces es una cosa que se puede observar leyendo un periódico o escuchando una emisora o viendo un programa en la televisión periodística. Bueno, la influencia es notable. ¿Por qué? Ya que un comunicador en general se convierte en una referencia como líder de opinión. Entonces, ¿eso qué significa? Que mucha gente, al momento de formarse un juicio sobre un tema o un asunto, va a tener en cuenta la opinión, la perspectiva de un comunicador X o de un periodista, ¿no? En sus conversaciones con amigos o con colegas del trabajo, va a citarlo, ¿no? Oye, pero tal periodista dijo tal cosa, oye, pero yo escuché que tal periodista lo criticaba a este político, le va a servir como punto de apoyo. Entonces, en ese sentido, como vemos, ¿no? El comunicador tiene una grave responsabilidad en ese sentido, y lo más importante es que sea cual sea la opinión que tenga el comunicador, porque todos no piensan igual, todos no pensamos igual, sea cual sea la opinión que tengamos nosotros sobre un asunto, hay que tratar de ser lo más honestos posible, lo más honestos, ¿no? De que a conciencia creemos en eso y eso queremos divulgar a la gente, ¿no? Hola, mi nombre es Johnny Mejía, soy licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Emilio Balizán y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Más que dominada por entes políticos, en realidad son manejados a través de grupos de poder económico que utilizan a los partidos políticos para, por ejemplo, generar algún tipo de opinión pública en la población o manejar algunos temas de interés a favor de estas grandes empresas, ¿no? Y es así que se ha sabido que a través, por ejemplo, de algunos grupos de poder se ha venido financiando algunos partidos políticos y algunos políticos en particular, ¿no? A través de las grandes empresas, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, utilizan como medio de información o como mecanismo de manipulación de muchas veces de la conciencia de las personas, algunos medios de prensa, ¿no? Y es a esos políticos a quienes, por ejemplo, tienen se les da mucha cobertura, por ejemplo, a algunos medios de prensa, ¿no? Utilizando a ellos como medios de información y de opinión pública para la sociedad.
Creo que cada uno de nosotros está a favor de que la prensa se maneje adecuadamente, ¿no? Y estamos en contra, por ejemplo, de que se siga manipulando a través de los intereses de poder económico a la prensa, ¿no? Y estoy a favor, por ejemplo, que haya una serie de mecanismos que nazcan de la misma sociedad para que puedan fiscalizar o tal vez poder determinar las formas en las cuales la prensa debe informar adecuadamente, ¿no? Sobre asuntos que realmente importan en la sociedad, porque hay noticias que, por ejemplo, aparecen o no aparecen, mejor dicho, en la prensa, no lo cubren. Por ejemplo, hay temas importantes que se dan, por ejemplo, en el interior del país, en la zona de la selva, por ejemplo, que muchos de nuestros hermanos de la selva, por ejemplo, vienen defendiendo el territorio que ellos encuentran, por ejemplo, a través de las mineras, que no se ve en la prensa, ¿no? Que no se denota, por ejemplo, que han asesinado a ese tipo de personas por estar luchando, por ejemplo, por sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mecanismos y formas que pueden hacer de la misma sociedad y de los colegios profesionales que puedan permitir, por ejemplo, un manejo adecuado de la prensa, ¿no? Y hacer unos filtros para que no haya esta concertación que se tiene, por ejemplo, ahorita de los medios de comunicación en el país y que permiten que a través de este monopolio se pueda manipular la información y la comunicación que debe llegar al país y a la ciudadanía, ¿no? Así que gracias a la libertad de expresión, la humanidad pudo cambiar sus ideas y avanzar prácticamente en todos los campos.